Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y aconteció que, en aquellos días, Moisés, siervo de Jehová, ascendió al monte Sinaí, con el fin de recibir las palabras de vida y la ley que debían guiar a su pueblo. Israel, al pie del monte, esperó con temor y reverencia, pues las sombras de tormenta y rayos cubrían la cima, como un símbolo de la presencia tremenda de Dios. Los corazones de los hombres palpitaban como si temieran la nueva revelación del Creador, pues sabían que él hablaba de maneras que desafiaban su comprensión, mientras Moisés permanecía en la negrura del monte. La gloria del Señor era como fuego devorador a la vista de los hijos de Israel. En ese encuentro, Dios reveló a Moisés más que simples leyes, le mostró su corazón y su propósito divino. He aquí, yo haré un pacto con ustedes, dijo Jehová, y en su desierto habrá pruebas, pero también gritos de alegría cuando vean mi mano, cuando sepan que soy su Dios. Durante esa espera, en el campamento, el pueblo comenzó a inquietarse. Algunos, llenos de miedo y dudas, clamaban hacia Aarón, diciendo, no sabemos qué ha sido de Moisés. Haced un Dios que vaya delante de nosotros. Y Aarón, abrumado por la presión, les pidió que trajeran sus joyas de oro, y con ellas hizo un ídolo, un toro que simbolizaba la fuerza y la fertilidad. Entonces, el Señor habló a Moisés desde lo alto. Ve, tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Los ojos de Moisés se llenaron de indignación. ¿Acaso ha olvidado la maravilla de mi mano, las plagas que llegaron sobre Egipto por su liberación? ¿Los he sacado para que adoren un becerro motriz? Con gran tristeza, descendió del monte con las tablas de la ley en sus manos. A medida que se acercaba al campamento, el clamor de la fiesta se alzaba como un lamento en el aire. Los hombres y mujeres danzaban, llenos de júbilo engañoso, entregados a la idolatría. Y al ver aquello, Moisés, lleno de la furia del Espíritu, rompió las tablas en la base del monte, simbolizando así la ruptura del pacto por la infidelidad de la nación. Miren lo que han hecho, gritó, mientras el eco de su voz resonaba en el campamento. Ustedes han rechazado la gloria que el Altísimo les ha ofrecido. Pero en su corazón, Moisés sabía que había una señal de esperanza. Por su intercesión ante el Señor, pidió misericordia y perdón por el pueblo, que había elegido la oscuridad sobre la luz, y el Señor, oyendo la súplica de Moisés, respondió, he visto este pueblo, y son un pueblo de dura cerviz. Déjame consumirlos y haré de ti una nación grande. Pero Moisés, cargando el peso de su amor por ellos, insistió, si perdonas su pecado, hazme a mi parte de tu plan. Si no, borra mi nombre del libro que has escrito. Entonces Dios, quien ve más allá de nuestras rebeliones, prometió, a quien yo perdono, perdono, y a quien yo castigo, castigo. Y aunque los hombres se desvíen, mi propósito prevalecerá. Las palabras de Dios fueron una advertencia y al mismo tiempo, una promesa de restauración. En aquel momento, una nube oscura se apoderó del cielo, y las convicciones del pueblo comenzaron a temblar. Mas, en el corazón de Moisés, había un susurro de verdad, tu soberanía no se detiene ante la desobediencia. Habrá redención. Así, el ciclo de traiciones y perdones se repetía, manteniendo viva la esperanza del cumplimiento de la promesa que vendría. Y el pueblo guardó silencio, pues comprendía que su destino estaba sellado por la fidelidad de un Dios que ama y perdona, y en lo profundo del desierto, en medio de sus pruebas, se vislumbraba un plan mayor que aún no habían comprendido. Porque en el horizonte del tiempo se veía la sombra del Redentor que liberará a su pueblo de toda cautividad. Cuando finalmente sus corazones se volviesen a Él, conocerían la verdad que cambia vidas para siempre. Y conocerán que yo soy el Señor, quien los sacó de la tierra de Egipto. Y cuando Moisés descendió del monte, las tablas en sus manos estaban rotas, pero no era solo el acto de quebrantar la ley lo que pesaba en su corazón. El pueblo, en su desenfreno, había perdido su rumbo, y la ira de Jehová estaba encendida contra ellos. Sin embargo, la súplica de Moisés había hecho eco en los cielos, y se abría ante él una senda de esperanza, aunque el tiempo de arrepentimiento no había llegado todavía. Moisés se detuvo, observando la escena que le rodeaba, hombres danzando y riendo en torno al ídolo de oro.
Si tan solo pudieran ver la gloria que los acompaña, pensó, mientras su alma se sumía en la tristeza. Entonces, habló nuevamente al pueblo: «Oh, Israel. ¿No recuerdan que fueron liberados de la esclavitud? Despertad de vuestro letargo». Aarón, visiblemente afectado por la culpa, se acercó a Moisés y, con voz temblorosa, dijo: «No culpes a este pueblo tan severamente». Ellos estaban asustados. Creyeron que su líder los había dejado, y caí en la presión de su inmadurez. Moisés observó en su hermano un destello de arrepentimiento, y juntos se pusieron a orar, clamando a Jehová. En aquel instante, se oyó la voz del Señor, potente y clara: «Moisés, ve y dile a la congregación: yo soy el Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen». Éxodo 25. Pero también seré misericordioso, y mi misericordia se extiende a 1000 generaciones para quienes me aman. Con gran temor, Moisés llevó estas palabras al pueblo, sus corazones abundaban en confusión. «Que cada uno de ustedes se vuelva a su Dios verdadero», les instó. «Oren por perdón y para que sean restaurados». El pueblo, sintiendo el peso de sus acciones, se unió como uno solo, clamando al Señor con un clamor de arrepentimiento. Algunas lágrimas fertilizaban la tierra del desierto, y el aire lleno de lamento se tornó en un clamor por redención. El Señor, reconociendo la humillación de su pueblo, envió a Moisés una nueva instrucción: «Regresa al monte y prepara nuevas tablas de piedra. Yo escribiré otra vez la ley en sus corazones, un recordatorio de mi pacto con este pueblo». Esta nueva escritura sería un testimonio del amor perdonador de Dios hacia Israel, así como su deseo de verlos caminar en verdad. Mientras Moisés ascendía nuevamente al monte, la atmósfera se impregnó de expectativa. El viento soplaba con suavidad, trayendo consigo un mensaje de renovación. Ya no serían las mismas tablas al ser entregadas, serían un símbolo poderoso del propósito redentor de Dios, que no se rendía ante la traición. En la soledad del monte, la gloria de Dios se manifestó una vez más ante Moisés. «Yo soy el Señor, misericordioso y compasivo, que guarda pacto y misericordia para con los que me aman y guardan mis mandamientos». Éxodo 34, 6-7. Recordando la fragilidad humana, Moisés sintió la realidad de que la verdadera adoración nace de un corazón arrepentido. Al meditar en la grandeza de Dios, comprendió que había algo más profundo que sus tablas de piedra. Esa noche, mientras la sombra de la gloria divina cubría el monte, en los secretos del cielo se preparaba la mayor promesa. Porque no solo serían tablas de piedra las que testificarían de su pacto, sino que un día, la palabra misma se encarnaría, dando vida a la promesa eterna del Redentor. Así, el corazón de Moisés se llenó de asombro y fe, reconociendo que el plan soberano de Dios se extendía hacia una revelación aún mayor. Mientras buscaba las tablas, un profundo secreto se destilaba en el aire: el tiempo de la redención estaba cerca, y cuando se cumpliera, el pueblo conocería al Creador de una manera nunca antes imaginada. «Cuando llegue ese día», susurró su corazón, «la promesa será vivida por todos». Moisés, con el peso de la misión en su pecho, ascendía de nuevo al monte. Cada paso resonaba en su ser como un eco del mandato divino. Su alma estaba en alerta, mientras las palabras del Señor reverberaban en su mente. «Las nuevas tablas no serán solo un recordatorio de mi ley, sino un símbolo de un pacto renovado», meditó, recordando la fragilidad del corazón humano y la grandiosidad de la gracia de Dios. Cuando alcanzó la cima, se encontró con la presencia aterradora y maravillosa de Jehová. La nube gloriosa del Señor cubría la montaña, y un profundo silencio envolvió el lugar, como si la creación misma contuviera la respiración. Moisés cayó rostro en tierra, sintiendo el asombro y el temor de estar frente a la santidad suprema. «Levántate, Moisés», dijo la voz de Dios, amable y poderosa. «He escuchado el clamor de mi pueblo. La restauración ha de comenzar desde este monte». Con un temblor de reverencia, Moisés se puso de pie, mirando el resplandor divino que irradiaba luz y vida. El Señor habló nuevamente: «Escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras haré un pacto contigo y con Israel».
Así, Moisés tomó las nuevas tablas de piedra y comenzó a escribir, mientras la gloria de Dios lo rodeaba, infundiéndole valor y claridad. Las letras se grababan como llamas sobre la piedra, recordándole que la ley no era carga, sino regalo, un camino hacia una relación renovada con el Altísimo. Mientras Moisés escribía, su corazón se llenó de una intensa esperanza. Esto es más que un mero documento, pensó. Es la promesa viva de que mis hermanos no están abandonados, que su historia no ha terminado en el ídolo, sino que continuará en la fidelidad de Dios. Sin embargo, en el campamento de Israel, la atmósfera era tensa. Las dudas seguían inquietando a aquellos que habían caído en la trampa del oro. Algunos murmuraban, preguntándose si verdaderamente Dios había abandonado a Moisés en la montaña. Otros, sin embargo, estaban comenzando a sentir el peso del arrepentimiento, y se reunían en la oscuridad, deseando volver a la luz que perdieron. Entre ellos, Aarón, angustiado, reflexionaba sobre sus decisiones pasadas. En su corazón, había un deseo ardiente de reconciliación. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, toca nuestras vidas nuevamente, clamaba, con lágrimas brotando de sus ojos. Entonces, levantó un altar en el campamento, instando al pueblo a buscar la misericordia divina, mientras su voz resonaba entre ellos: vuelvan a Él, que es compasivo y lleno de amor. El eco de su llamado atravesó las almas de los presentes. Un despertamiento comenzó a brotar entre el pueblo, como un fuego que crecía en su interior. Algunos comenzaron a alzar sus manos hacia el cielo, mientras otros se arrodillaban en la tierra, llevando a cabo un arrepentimiento sincero. La promesa de Dios se asomaba a sus corazones, y la verdad de su misericordia comenzaba a tomar forma. En aquel instante, el Señor, desde su monte, sintió el clamor de su pueblo. He oído su clamor y estoy con ellos en su angustia, dijo Jehová, portador de la esperanza. Mi justicia vendrá, pero mi gracia los envolverá. Este pueblo verá mi gloria renovada, y su corazón será lleno de mi amor. Mientras tanto, en el monte, Moisés sintió el cambio atmosférico hasta allí. La redención no solo viene a través de las tablas, pensó, sino también por medio del pueblo dispuesto a ser transformado. La conexión entre el propósito de Dios y la respuesta de su pueblo se clarificó ante su espíritu. El camino a la redención estaba trazado. A medida que Moisés descendía, el eco de la voz de Dios resonaba en su mente y en su corazón. Este es solo el comienzo. Pronto, la verdadera luz será ofrecida al mundo, y será un camino accesible para todos. El cierre de su misión no era el fin, sino un nuevo comienzo. ¿Pero qué significaba esto para el futuro? La llamada de Dios seguía resonando. El plan soberano se estaba desplegando, uniendo cada pieza, entre los corazones de aquellos que claman. El día de la verdadera promesa se acercaba, y las revelaciones del Creador iban más allá de lo que su pueblo podía imaginar. ¿Estarían preparados para recibir lo que estaba por venir? Mientras Moisés descendía por la ladera, con las nuevas tablas bajo su brazo, el aire a su alrededor vibraba con una sensación de expectación. Era como si el mismo Dios estuviera preparándose para hacer algo grandioso. Mi pueblo necesita saber que no solo están perdonados, reflexionó Moisés, sino que también están llamados a una vida transformada y llena de propósito. Al acercarse al campamento, el bullicio de voces inquietas se intensificó. Una sombra de preocupación cubría los rostros de los israelitas. Al ver a su pueblo, un profundo dolor recorrió el corazón de Moisés. La desesperación que había llevado a la creación del ídolo dorado aún reverberaba en el aire. ¿Cuántos de ellos han olvidado la grandeza de su Dios?, se preguntó. Sin embargo, el clamor de arrepentimiento que había levantado a Aarón resonaba aún en el ambiente. Moisés se movió entre la multitud, y a medida que pasaba, pudieron ver un rayo de esperanza reflejado en su semblante. Hermanos, gritó con voz firme pero suave, he estado en la presencia del Señor. Él nos ha oído y ha renovado su pacto con nosotros. Su amor perdura, y sus promesas son fieles. Los murmullos comenzaron a transformarse en un murmullo de asombro. Las manos que antes se habían alzado en el pecado ahora se levantaban en disposición. Regresen al Altísimo.
Exclamó Moisés, pues su gracia es suficiente. Él traerá redención, y nuestra historia no ha terminado, pero impetuosos como eran, algunos en el pueblo aún se mostraban escépticos. ¿Cómo podemos saber que Él está con nosotros? Cuestionó un hombre del grupo, su voz llena de desdén. Hemos fallado demasiado, su ira debe estar sobre nosotros. Moisés, sintiendo la lucha interna de su pueblo, se postró de nuevo, esta vez ante ellos. El Señor nos ha rodeado con su compasión, respondió con firmeza. Él ha venido a restaurar, no a destruir. Por esta razón, debemos demostrar nuestra fe no solo con palabras, sino con acciones. Entonces, junto a las nuevas tablas, Moisés hizo un llamado al encuentro. Consagren sus corazones al Señor. Crea en nosotros, oh Dios, un espíritu nuevo, y haz que renazcamos en tu gracia. Al pronunciar estas palabras, el viento pareció susurrar alrededor de ellos, trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer. Instintivamente, el pueblo comenzó a unirse en oraciones. Algunos se arrodillaban, otros se abrazaban, y todos llevaron sus corazones ante el Señor, esperando el toque del Dios que perdona. Un espíritu de unidad comenzó a surgir, y juntos decidieron ofrecer sacrificios en el altar que Aarón había levantado. Mientras los olores agradables de las ofrendas ascendían al cielo, algo se movía en el corazón de Moisés. El Espíritu del Señor parecía estar allí, revelando una verdad poderosa. Así como la nube en la montaña, yo colocaré mi gloria en medio de ellos, pensó el líder. El Señor le había mostrado que el ídolo era solo un símbolo de su propia incredulidad y desconfianza. Están llamados a ser luz entre las naciones, resonó en su mente la voz de Dios. No han sido elegidos para permanecer en la desolación del fallido pasado. Una claridad nueva se formó, revelando a Moisés que el tiempo de la verdadera promesa se acercaba. Pero, ¿qué significado tendría esto para su futuro? Y entonces, desde lo alto, una voz retumbó en la tierra. He aquí, estoy haciendo algo nuevo, ahora brotará. No lo reconocerán. Isaías 43:19. Moisés sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La promesa venidera era más grande de lo que él había entendido, pero, ¿estarían listos para recibirlo? Con cada palabra que proclamaba sobre el pacto renovado, también surgían preguntas sobre el futuro. La salvación, el amor y el perdón de Dios estaban siendo ofrecidos, pero el verdadero desafío sería aceptar la transformación que transformaría sus corazones de piedra en corazones de carne. Ezequiel 36:26. Así, el nuevo capítulo de la historia del pueblo de Israel estaba comenzando, y la invitación divina hacia una gloria más profunda se manifestaba ante ellos. Pero el desenlace de esta transformación permanecería oculto, esperando ser revelado en su totalidad. El verdadero plan soberano de Dios se estaba desplegando, con promesas que aún estaban por cumplirse. ¿Estarían ellos dispuestos a transformar su fe en acción y abrazar esta nueva historia de redención? Cuando la voz de Moisés se extinguió y el murmullo de la multitud se transformó en un profundo silencio contemplativo, un asombro reverente llenó el aire. Los corazones latían con una mezcla de esperanza y temor, mientras la presencia de Dios comenzaba a manifestarse de manera palpable. Era como si el clamor del pueblo, unido en alabanza y súplica, hubiera ascendido a lo alto, tocando el trono de la gracia. Moisés observó las llamas del altar danzar sobre las ofrendas, reflejando el brillo redentor de la gloria divina. El Señor había prometido habitar dentro de ellos, y era alrededor de esa promesa que el pueblo comenzaba a girar su historia. ¿Quiénes son ustedes, oh Israel?, preguntó, con una voz que resonaba con la autoridad del Altísimo. Ustedes son el pueblo que ha sido llamado a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. A medida que sus palabras calaban hondo, los rostros antes llenos de desesperanza se iluminaban con una nueva identidad. Algunos comenzaron a confesar sus pecados, mientras otros se unieron en lágrimas de arrepentimiento. Entre ellos, una mujer llamada Miriam se levantó con fervor y proclamó: si el Señor ha renovado su pacto con nosotros, entonces debemos vivir como si fuéramos realmente su pueblo elegido.
La transformación interna debía manifestarse externamente, y Moisés entendió que necesitaban una guía clara. Decidió dirigir al pueblo a un lugar seguro, donde pudieran fortalecer sus corazones en la fe. Caminen conmigo hacia el monte de Dios. Allí el Altísimo nos instruirá en su camino. No debemos perder la senda de la desconfianza. Al unísono, el grupo comenzó a avanzar hacia la falda de la montaña. Cada paso resonaba como un eco de sus promesas renovadas. Bajo la sombra de la montaña, Moisés sintió un sutil llamado interno. El Señor aún tenía más que revelarle. Era el inicio de una nueva vida, pero la transición traería consigo una lucha. Mientras recorrían la ladera, la nube de Dios cubrió el monte en una majestuosa exhibición de poder. Relámpagos brillaban, un trueno poderoso retumbaba, y el sonido de trompetas celestiales hacía vibrar sus almas. Él no solo se ha acercado, sino que se ha manifestado en su gloria entre nosotros, pensó Moisés, mientras su corazón se llenaba de reverencia. En ese instante, la voz de Dios retumbó nuevamente en los corazones de los presentes. Escuchen, pueblo mío, antes de recibir mis instrucciones, quiero que entiendan la profundidad de mi amor. No es solo un Dios de ley, sino un Dios de relación. Yo quiero que vuestros corazones se transformen, que ya no sean de piedra, sino de carne. Ezequiel 36 horas y 26 minutos. Los israelitas, sintiendo la poderosa presencia de su espíritu, comenzaron a orar colectivamente. Clamaban por la fuerza para enfrentar su incredulidad y por la sabiduría para abrazar el propósito divino que les había sido ofrecido. Mis amados, recuerden que el camino hacia la libertad será un viaje que requerirá fe y valía, afirmó Moisés, comprendiendo que la historia que comenzaban a escribir estaba marcada por decisiones de fe. Entonces, una voz suave pero firme resonó en el corazón de Moisés. He aquí, prepararé un lugar donde mi gloria habitará entre ustedes, y allí también les otorgaré leyes por las cuales vivirán. La revelación capturó su ser. La tierra prometida no solo sería un lugar físico, sino un estado de corazón donde su pueblo podría caminar en comunión con él. Moisés supo que el verdadero desafío que debía plantar en las mentes de sus hermanos era el de confiar en que Dios estaba con ellos, incluso ante el temor que muchos albergaban. ¿Pero podrán ustedes mantenerse firmes ante el enemigo que los acecha? Reflexionó. Esta pregunta resuena hoy como un eco eterno, y así, mientras la sombra de la montaña se cernía sobre ellos, el pueblo comenzó a entender que sus vidas estaban en la cúspide de un viaje sublime, donde la redención y la transformación serían parte de su legado. La revelación del propósito divino se estaba desnudando ante sus ojos, mientras el poder transformador de Dios prometía liberar a su pueblo de la cadena de la duda y el miedo. Pero lo que ellos aún no sabían era que el verdadero desafío y la transformación más grande aún estaban por venir. ¿Acaso estarían dispuestos a dejar atrás todo lo que conocían y a avanzar hacia lo desconocido para recibir la promesa celestial que Dios tenía preparada para ellos? La luz del alba comenzó a desvanecer la sombra de la montaña, mientras la atmósfera permanecía impregnada de expectación. Moisés, todavía trasladado por la gloriosa presencia de Dios, sintió un peso intenso sobre su corazón. Sabía que el momento había llegado. Con voz firme, llamó nuevamente al pueblo: israelitas, reúnanse ante el Señor. Prepárense para escuchar su palabra y recibir su instrucción. Los israelitas, aún envueltos en la reverencia por lo que acababan de experimentar, se acercaron. La nube que cubría el monte comenzó a abrirse, revelando un fulgor tan brillante que incluso los más valientes entre ellos retrocedieron con temor. Sin embargo, el Espíritu de Dios los convocaba a acercarse a la montaña donde la gloria del Altísimo prometía descender. Con la voz temblorosa pero valiente, Moisés se dirigió al pueblo. Hoy Dios nos enseñará sus estatutos y mandamientos, para que vivamos como su pueblo escogido. Escuchen con atención, pues Él desea guiarnos por sendas de vida. Su corazón latía con fuerza al recordar las promesas que había hecho a sus antepasados. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y su pacto permanece firme a través de las generaciones. Entonces, mientras el pueblo se preparaba para recibir su revelación, un trueno ensordecedor resonó por el aire.
Las condiciones se tornaron inusuales, la montaña tembló como un ser vivo, y el sonido de trompetas celestiales estalló a su alrededor. Era como si el mismo cielo estuviera partiendo, llamando a la creación a rendirse ante su Creador. Aterrorizados, algunos comenzaron a murmurar entre sí, preguntándose si podrían soportar tal magnificencia. ¿Quiénes somos nosotros para escuchar las palabras de Dios?, se preguntaron, sintiendo la fragilidad de su ser humano en contradicción con la omnipotencia divina. Moisés, ve tú en nuestro lugar, clamó uno del pueblo, la voz llena de ansiedad. No podemos enfrentarlo, tememos morir. Pero el líder, lleno de la fe que lo había sustentado, miró a su gente con determinación. No teman. Dios no ha venido para causar temor, sino para buscar un pueblo que le adore en verdad. Deuteronomio 5:24. Él está aquí para establecer un nuevo pacto con nosotros, un pacto que traerá vida y libertad. En ese instante, la voz de Dios resonó en su interior. Yo soy Yahvé tu Dios, quien te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Éxodo 22. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Con cada mandamiento compartido, la existencia del pueblo comenzaba a tomar forma, y su identidad se definía en la relación íntima que establecían con él. Mientras las leyes divinas caían sobre ellos como lluvia de libertad, la multitud comenzó a entender el papel esencial que tenían que jugar como sacerdotes ante el mundo. Iban a ser un reflejo del carácter de Dios en un mundo en decadencia, y con esa llamada venía una responsabilidad, no solo vivir como pueblo elegido, sino también ser luz entre las naciones. Sin embargo, en medio de la grandeza divina, también había advertencias implícitas de las consecuencias de la desobediencia. Era el inicio de una cruzada, no solo contra los enemigos externos, sino también contra el pecado que acechaba en sus propios corazones. Al oír la firme voz de Dios proclamando su voluntad, un entendimiento profundo llenó a Moisés. Estamos siendo preparados para algo grande, algo que aún no podemos vislumbrar, pensó, sintiendo el peso de su liderazgo. Sabía que el verdadero desafío residía no solo en seguir la ley, sino en dejar que esa ley transformara sus corazones. Así, mientras el clamor del pueblo resonaba eco tras eco en su ser, una verdad fulgurante se reveló. El viaje apenas estaba comenzando, y el verdadero reto aún aguardaba. Porque el corazón del pueblo necesitaba ser templado, necesitaba entender que la libertad no era un destino, sino una constante búsqueda en el camino hacia la tierra prometida. Dios me ha mostrado que habrá pruebas, días de incertidumbre y rebelión, reflexionó Moisés, pero su amor perdura. Como un pueblo que ha sido llamado a caminar juntos, debemos permanecer firmes. Y así, en las profundidades de su ser, una energía divina comenzó a despertar, y la promesa de cielos abiertos se acercaba. La única salida hacia la transformación indivisible y el verdadero cumplimiento de la libertad será en nuestras manos, cuando demos el paso de fe. Este paso inevitable planteaba una pregunta persistente: ¿estaremos dispuestos a seguir el camino del pacto, incluso cuando la tierra prometida parezca distante? La respuesta se cumplirá entre murmullos, cada corazón latiendo al unísono, pero el eco de la presencia de Dios parecía afirmar que el verdadero propósito de su viaje apenas comenzaba a desvelarse. Mientras la presencia de Dios se manifestaba sobre el monte, un silencio reverente envolvió al pueblo. Los corazones de los israelitas latían desbocados, la mezcla de temor y fascinación grabada en sus rostros. Era un momento trascendental, una intersección entre lo divino y lo humano. Moisés, aún al frente, sintió que la atmósfera vibraba con la expectativa de lo que estaba por venir. Escuchen, hijos de Israel, comenzó nuevamente, con una voz que resonaba con poder. Dios está aquí para hablar con nosotros. Preparémonos a escuchar 93. Su voz no solo traiga instrucción, sino también respuesta. Lo que reciban hoy no es solo para ustedes, sino para toda generación venidera. Con cada palabra, el eco de su mensaje se deslizaba por las pendientes de la montaña, llegando a cada rincón del corazón del pueblo. El Altísimo, el que había recorrido con ellos el desierto y había hecho temblar sus cimientos, ahora estaba listo para declarar su voluntad.
La nube oscura de incertidumbre que había acompañado a los israelitas comenzaba a disiparse. Hoy, Yahvé les dará la Toure, la ley, que es fuente de vida y guía para vivir en santidad, proclamó Moisés, levantando su mano, como si con ese gesto, llamara a sus hermanos a una realidad nueva. Cuando guardemos estos mandamientos, seremos su pueblo, un testimonio ante las naciones. Un alarido de entusiasmo surgió entre el pueblo, pero también se sintió un peso abrumador. Las palabras de Moisés comenzaron a tomar forma, revelando su profundidad: no adorarás a otros dioses, ni harás imagen alguna. Las leyes fluyeron como ríos de luz en medio de la oscuridad que habían conocido en Egipto. Con cada estatuto, el conocimiento del carácter de Dios se abría ante ellos, un Dios celoso que deseaba una relación sincera, no superficial. A medida que las instrucciones caían sobre la multitud, Moisés notó el creciente murmullo de inquietud entre la gente. No, permanezcan firmes, dijo, su voz elevada por encima del clamor. Este es el tiempo de la revelación, el tiempo del entendimiento. No podemos dejarnos llevar por el temor. Recuerden, somos el pueblo que ha sido libertado. El estremecimiento de sus corazones se acompañaba de una lucha interna. Habían pasado años en la servidumbre, y lo que ahora se les pedía parecía casi inalcanzable. Un grupo empezó a hablar en voz baja entre sí: ¿y si no podemos seguir estas leyes? ¿Si fallamos nuevamente y enfrentamos su ira? Moisés, sintiendo el eco de las dudas, recordó la promesa de Dios. Él no nos abandonará. Recuerden sus palabras: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Las leyes son regalo y protección, no peso y condena. Serán la brújula que nos dirigirá a la tierra prometida. En ese instante, la majestuosidad de la voz de Dios se hizo palpable nuevamente. He aquí, yo he puesto delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Con cada mandamiento se les ofrecía la oportunidad de elegir la vida, de elegir a Dios. El tiempo avanzaba, la nube celestial oscureció el cielo, y un trueno más fuerte resonó mientras la atmósfera temblaba. Dios estaba a punto de revelar algo aún más profundo. Moisés sintió que algo extraordinario iba a suceder. Un misterio flotaba en el aire, un susurro de lo que vendría. ¿Qué significado tendría su ley no solo en el momento presente, sino en la totalidad de su plan? Y así, mientras la montaña temblaba y la voz del Altísimo resonaba, Moisés se dio cuenta de que, si bien el pueblo debía apegarse a la ley, su viaje espiritual era también acerca de la transformación del corazón. Es precisamente en nuestra debilidad donde su fuerza se perfecciona, musitó Moisés para sí mismo, sintiendo un profundo anhelo en su corazón. La revelación que Dios iba a proporcionar no solo establecería normas, sino también desataría un poder transformador que los llevaría a la libertad plena. Las palabras de Moisés resonaron en el aire, llenas de urgencia, están en la puerta de un renacer, y lo que Dios tiene preparado para nosotros es más grande de lo que podemos imaginar. Hoy no solo reciben una ley, reciben un llamado a ser un pueblo de esperanza en medio de la oscuridad. Con cada mandamiento, mientras la multitud escuchaba en reverencia, Moisés supo que la respuesta a su dilema espiritual estaba más allá de las leyes mismas. La transformación de su ser interior era necesaria, y el camino hacia la verdadera libertad empezaba en su elección de fe y confianza en el Dios que había estado con ellos. La montaña rugió una vez más, y en la cúspide de la revelación divina, Moisés comprendió: aún hay un secreto, un propósito mayor escondido en cada mandamiento. Hay una promesa que aún no hemos alcanzado, pero que está delante de nosotros, esperando a ser descubierta. Mientras la voz de Dios seguía resonando en la montaña, un silencio pesado cubrió al pueblo. La atmósfera era densa, y cada israelita sentía el peligro de caer en la irreverencia ante la majestad divina. Las vibraciones de la montaña parecían avisar que el momento de recibir la ley estaba cerca de su culminación, y la expectativa crecía. Entonces, como si el mismo cielo se abriera, una luz radiante se manifestó. Una claridad pura descendió, envolviendo a Moisés.
Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, proclamó la voz, como un eco eterno que resonaba en el alma de cada israelita. ¿Quiénes somos ante ti, oh Dios?, pensó Moisés, sintiendo una mezcla de asombro y profunda humildad. La ley que recibían no era solo un conjunto de reglas, sino el fundamento mismo de su identidad como pueblo elegido. Cada mandamiento no solo traía instrucciones, sino también un llamado a una relación íntima con el Creador. La voz continuó, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Con cada declaración, el pueblo temblaba. Experimentaban la grandeza de un Dios que no se conformaba con menos que su total devoción. Este era un Dios celoso, un Dios que hacía un pacto con ellos, un pacto entre el Altísimo y la humanidad. Mientras Moisés escuchaba y anotaba con fervor, unos jóvenes en la parte trasera del grupo, debilitados por la ansiedad, sopesaban su futuro. ¿Y si fallamos? ¿Y si esta vez no somos dignos de su amor?, susurraban entre ellos, la confusión en su mirada. Temían las consecuencias de desobedecer. Pero ante esas dudas, Moisés alzó su voz con fuerza. Recuerden, hermanos, su misericordia renueva cada mañana. Él es un Dios que perdona, un Dios que restaura. Confíen en su promesa. La multitud empezó a responder al llamado de Moisés, una mezcla de fe y miedo en sus corazones. Amén, clamaron algunos, sus voces entrelazándose en un clamor colectivo de búsqueda. En ese momento, el cielo se oscureció, y un trueno resonante atraviesa el aire. Era un recordatorio continuo de que estaban en la presencia del Santo de Israel, quien con un fuerte estruendo hizo eco de su mandato: no matarás. No cometerás adulterio. Las leyes fluyeron como melodías poderosas, cada una diseñada para preservar la vida, la integridad y la paz entre el pueblo. Con cada mandamiento que recibían, el pénsil entre la obediencia y la rebelión se tornaba crucial. Moisés advertía que esta ley era un refugio, no un obstáculo, una guía, no un dominio. Mientras las palabras penetraban en el corazón de cada uno, Moisés sintió que la transformación ya había comenzado, que el espíritu del pueblo empezaba a responder a la voz de Dios. Cuando la voz cesó, la atmósfera se tornó de nuevo en silencio, pero un silencio lleno de significado. Era como si la montaña misma respirara la esperanza de un nuevo comienzo. En ese momento, Moisés se volvió hacia el pueblo, su corazón ardía con expectativa. Hermanos, hoy hemos escuchado la voz de Dios. No solo nos ha dado sus mandamientos, ha sembrado en nosotros la semilla de una nueva vida. La tierra prometida no es simplemente un destino, es el cumplimiento de su promesa. Y así, en esa montaña reverberante, Moisés sintió que el misterio aún no revelado se estaba desdoblando. Los mandamientos hablaban de más que una ley, hablaban de la redención. Una redención que finalmente alcanzaría su clímax en la historia del pueblo, donde todo lo introducido en el corazón y la mente de Israel se unificaría en un mismo propósito: la llegada de un Salvador. Pero he aquí, pensó Moisés, esto es solo el principio. Hay un propósito más grande escondido en estos mandamientos. Un eco del futuro que aún no hemos comenzado a comprender. Mientras se preparaba para hablar nuevamente, una presencia poderosa atravesó la montaña. ¿Qué revelación aguardaba al pueblo en el cumplimiento de esta nueva promesa? La sombra del plan divino se proyectaba, invitándolos a descubrir un camino hacia la eternidad. Y así, mientras Moisés, con las nuevas tablas de piedra en su poder, descendía de la montaña, la atmósfera del campamento de Israel se llenó de un aire fresco de anticipación. El pueblo, que antes danzara alrededor de su ídolo de oro, ahora se encontraba en la cúspide de un renacer espiritual. La voz de Dios había resonado en sus corazones, y la esperanza había comenzado a florecer en medio de su tribulación. Con su mirada centrada en la multitud inquieta, Moisés levantó las tablas, reflejando la luz brillante que provenía del encuentro con el Altísimo. Israel. El Señor ha renovado su pacto con nosotros, proclamó, su voz envolviendo al pueblo como un manto cálido. Un murmullo de asombro se extendió por el campamento, mientras los israelitas comenzaron a agruparse, ansiosos por escuchar las palabras de vida que Moisés traía.
Hoy hemos sido recordados de quienes somos, continuó con fervor. No somos solo un pueblo, somos una nación divina, llamada a vivir en santidad y a reflejar la gloria de nuestro Dios entre las naciones. La convicción en su voz unió a los corazones dispersos, un renovado sentido de identidad abrazando a cada uno de ellos. El eco del arrepentimiento de días pasados aún resonaba, pero la luz de la gracia se cernía sobre ellos. Las multitudes comenzaron a recordar la fidelidad de Dios durante su viaje desde Egipto, y sus corazones, una vez endurecidos por la idolatría, empezaron a ablandarse ante la verdad renovada. Debemos permanecer en su palabra y seguir su camino, instó Moisés, mientras una ola de fervor y unidad se movía entre el pueblo. Al oír la palabra de Dios, algunos que se habían mantenido al margen comenzaron a levantarse, sus ojos llenos de lágrimas. Estamos dispuestos a seguirte, Moisés. A nuestro Dios. Clamaron con un grito de determinación. Era un firme compromiso que superaba el miedo y la desconfianza. Se sentía en el aire un renovado deseo colectivo de ser el pueblo elegido y fiel que Dios había planeado. Moisés continuó con fervor, el camino no será fácil. La tierra prometida nos espera, pero debemos enfrentar pruebas y adversidades. Mantengamos el pacto sagrado en nuestros corazones y comprometámonos a ser un reflejo de la luz del alto. Como respuesta, los israelitas respondieron al llamado, su clamor colectivo resonando como un poderoso eco. La voz de Dios reverberaba en los corazones de todos, recordando a cada uno su papel en la historia de la redención. Aquella revelación se convertiría en su faro, iluminando cada paso hacia el futuro. La ley no era solo un conjunto de reglas, sino el recubrimiento del amor de Dios que deseaba guiarlos hacia una vida abundante. Moisés, sintiendo la urgencia de preparar a su pueblo, organizó a los hombres, mujeres y niños para que escucharan cada palabra del nuevo pacto. Así como la sangre de un cordero marcó nuestras puertas en Egipto, ahora nuestros corazones deben ser sellados con su ley, exhortó, mientras cada uno se disponía a dedicar sus vidas a servir al único Dios verdadero. Las plegarias alzadas se entrelazaban con los vientos suaves del desierto, transformando el anhelo en acción. Desde la montaña, un fuerte trueno resonó, como una respuesta celestial al profundo compromiso del pueblo. Las nubes reflejaban el amor de Dios, y mientras los rayos brillaban, una nube iluminadora descendió entre ellos, simbolizando la presencia del Señor. No tengan miedo, resonó la voz de Moisés, Él está aquí con nosotros. A medida que los israelitas comenzaron a ofrecer sacrificios y alabanzas, pudieron vislumbrar una vida nueva, una vida de libertad y obediencia. Bajo ese nuevo entendimiento, comenzaron a romper las cadenas de la idolatría y el pecado, creando un nuevo altar a Jehová. Haremos de este lugar un testimonio de su grandeza y una señal de nuestro compromiso, declaró a Aarón, siendo el primero en manifestar su deseo de restaurar el altar a Dios. Con cada ofrenda, la relación entre el pueblo y Dios se fortalecía, como un lazo renovado. La fe comenzó a florecer en él. Corazón de cada israelita, y la historia de redención que aguardaba, comenzaba a tomar forma frente a sus ojos. Entonces Moisés, con los ojos alzados hacia el cielo, oró por la fortaleza y la guía. Señor, tú que nos has liberado, no nos abandones en este nuevo camino. Cúbrenos con tu presencia y ayúdanos a seguir tus mandamientos cada día. Su voz llena de autoridad y humildad resonó en deportes, y los corazones comenzaron a vibrar con esperanza y fe. Así concluyó ese capítulo en la vida del pueblo de Israel, uno lleno de pruebas y tribulaciones, pero también de perdón y redención. Una historia que se entrelazaba con la providencia divina, apuntando hacia un futuro en donde vivirían a la sombra del celestial y en el cumplimiento de la promesa eterna, pero más allá del horizonte, había la sombra del verdadero Redentor, que vendría a transformar todo lo que ellos eran en algo completamente nuevo. La historia de Israel, y de cada uno de nosotros, no se detiene aquí, reflexionó Moisés ante las miradas expectantes de su pueblo. Pronto el mundo conocerá un amor que va más allá de la ley, un amor que nos llamará a seguir en la luz y a ser testigos de la bondad y la gloria de nuestro Dios. Mientras los israelitas caminaban en esperanza, un nuevo capítulo estaba por escribirse, uno en el que la transformación del corazón sería el verdadero acto de la fe. Así,
El pacto vivo con el Dios que salva y redime marcaba el inicio de una travesía hacia la libertad. El futuro era prometedor, y con ello, cada uno de los corazones se llenó de propósito. Este es solo el comienzo, pensó Moisés, la obra del Altísimo en nosotros apenas se ha iniciado. Y así, mientras las estrellas comenzaron a brillar en el oscuro cielo, se encendió una luz de esperanza y redención. Ahora, querido lector, si has sido tocado por esta poderosa historia de redención y transformación, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Únete a nosotros para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que cambiarán tu vida. También te pedimos que dejes un like ahora, alimentando esta pasión por compartir la verdad y la esperanza. A continuación, queremos que comentes tus reacciones y reflexiones sobre este final, porque tus palabras son un aliento para muchos. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, llevaremos la luz de la palabra de Dios a todo el mundo.